¿Qué es lo que realmente define la esencia de una familia a lo largo del ciclo de vida? ¿Qué es esto del ciclo de vida? El ciclo de vida es un viaje profundo y transformador que emprenden todas y cada una de las familias y que está conformado por etapas progresivas que traen consigo cambios, retos y oportunidades. Desde la formación de una pareja, el inicio de un hogar, la llegada de los hijos, la crianza de estos hijos y finalmente la ida de estos hijos para conformar un propio sistema. Estas etapas necesitan adaptaciones y son aquellas que ponen en prueba la adaptación y la unión familiar. Estos conceptos, como psicólogos de información, nos ayudan a comprender no solamente cómo crecen y evolucionan las familias, sino que también nos ayudan a entender y a valorar el verdadero significado que tienen las familias y la verdadera resiliencia y determinación que tiene cada familia para poder cumplir este ciclo de vida cada uno de diferente manera. Muy buenos días, profesor Leonardo. El día de hoy nos encontramos mis compañeros y mi persona, Andrés Marulanda, Yolian Peñaranda y mi persona, Rangeli Salazar. El día de hoy nos gustaría entrevistarlo referente al ciclo de vida familiar, que son esas etapas que puede tener una familia, cómo se vivencian esas diferentes etapas en diferentes culturas, en diferentes etnias. En este caso, nos gustaría saber cómo se puede vivenciar esas diferentes etapas en la etnia afrocolombiana, comenzando por lo que puede llegar a ser la primera etapa de algo muy bonito que pueden considerar diferentes culturas, como lo puede ser el noviazgo. Sabemos que las personas comienzan una relación conociendo sus diferentes facetas, que les gusta, de sus familiares, de ellos mismos, la evolución que quieren tener a lo largo de sus vidas y eso que ellos pretenden visualizar en un futuro, lo podemos vivenciar de maneras diferentes en diferentes culturas. Tal vez usted nos podría comentar un poco cómo se vivencia en la etnia afrocolombiana. Bueno, muy buenos días, jóvenes. La verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación y a la Universidad de La Guajira por contribuir a estos temas tan importantes y sobre todo multicultural, que le permite ampliar un poco el conocimiento hacia dónde debe ser la proyección que se debe tener en estos campus universitarios. Bueno, como miembro de un consejo comunitario que se llama Los Palenques de Juan y Medio y defensor de derechos humanos, dentro de la comunidad se vivencian etapas muy importantes, la infancia, la adolescencia, y esa adolescencia juega un papel muy importante y particular, teniendo en cuenta que ese enamoramiento o ese tipo de vínculo, de relaciones que se da a esa edad, era muy importante. Las abuelas de nosotros y nuestras mamás, bueno, el noviazgo era algo muy significativo y el papel que jugaba el hombre enamoraba con piedrecitas y la mujer, el hombre le tiraba a la mujer que le gustaba, le tiraba una piedrecita. Si la mujer le correspondía con la piedrecita, ya eran novios. Si la mujer no correspondía a tirarle esa piedrecita, pues hacía entender que no le importaba mucho ese noviazgo o no se interesaba mucho por esa persona. Cuando ya correspondía, el siguiente paso era darle a conocer eso a los padres de familia, ¿verdad? Bien sea la madre o el padre de familia. Casi siempre la familia ha sido patriarcal y se le pedía primero la mano a ese padre de familia. Se le pedía la mano y las visitas eran en la casa y eran acompañadas pues todo el tiempo por la mamá o por la abuela ahí sentado. Todo el tiempo en la casa, no pasaban ni para el patio, tampoco pasaban sino al frente de la casa y ahí siempre estaba la presencia de una autoridad, ¿verdad? Ese componente muy importante todavía se sigue evidenciando en gran parte, ese tipo, ya de pronto no las piedrecitas, pero sí de que el hombre tiene que ir y pedir la mano a la familia y ese respeto de seguirla visitando en su casa. Anteriormente la visita se hacía aproximadamente por un año, año y medio, hasta que los padres daban también ese voto de confianza para que su hija saliera pues de ese núcleo y ese entorno familiar. Y luego que ya todo eso se daba, comenzaba pues
ese acompañamiento a que ella organizara su núcleo familiar y se independizara. Lo primero que se le pedía era que pudiera tener su cama y su chisme, ¿verdad? Su loza para que ella pudiera desarrollarse. Pero antes el hombre se preocupaba más por hacerle su casa. Así fuera una casa de bareque, el hombre antes de sacarla debía de tenerla, ese pequeño rancho para donde mudarla. Me parece muy interesante el hecho de que compartan tradiciones y que hasta el día de hoy se mantengan, como lo puede ser lo de las piedrecitas, que se puede asociar muchas veces con ese tipo de enviarles cartas con un compañero, con un amiguito, a la otra persona para que sepa que están interesadas. Nos comentó que se tiene que pedir la mano a la familia, al padre principalmente, para que se puedan casar. Esto me interesa mucho porque siguiendo el paso de las etapas continuaría con lo que es el matrimonio. Tal vez nos podría comentar también cómo se puede festejar o cómo son esas festividades matrimoniales o qué conllevan, si hay alguna forma aparte de pedirle la mano al padre, a la familia, algo aparte de eso para que se pueda llegar al matrimonio. Bueno, algo muy singular y que siempre pasaba en las épocas de mi mamá, era que si de pronto la insistencia de ese novio y ya de esa relación era bastante fuerte por ambas partes y los padres no estaban de acuerdo, era que las hijas se le iban y casi siempre en estas comunidades no se tiene como dormitorio una cama, sino también una hamaca, ¿verdad? Le metían a esa hamaca, le metían un pilón. El pilón es algo muy autóctono de estas comunidades donde se pilaba el maíz, el arroz. Entonces hacía la silueta en la hamaca de que estaba adentro una persona. Recogía su cajeta y dentro de su cajeta se llevaba su ropa, ¿verdad? Y dejaba metido el pilón. El día siguiente era que el padre se daba cuenta que ya la hija se le había ido. Y eso se fue volviendo muy tradicional en la comunidad, de que las jóvenes muchas veces cuando no se le permitía ese noviazgo, ¿verdad? Terminaba pues metiendo el pilón en la hamaca y yéndose con ese joven que le interesaba. Ya cuando la joven hacía esa decisión, pues ya no le quedaba otra manera al padre que aceptar esa relación, ¿verdad? Y comenzar a tener ese vínculo familiar entre ambas familias, pero también con el joven que se la llevaba. Ok, profe, también podemos ver que en estas culturas, por ejemplo, se ve que el matrimonio no es algo individual como se ve en otras culturas o otras etnias, sino que aquí se involucra más que todo a la familia. O sea, no es solamente marido y mujer, sino que involucramos una familia, se convierte ya en una familia mucho más extensa. Incluso esto también se ve en lo que es la crianza, y es a la próxima pregunta a la que voy, que podemos ver que en algunas culturas pues esta planificación de los hijos se ve de pronto a un desarrollo más individual primordialmente, por ejemplo, como en alguna cultura occidental o haciendo énfasis en eso, pues se ve que estas personas se van más por el desarrollo individual, primero tener un trabajo estable, sentirse emocionalmente estable antes de tener hijos, o otras culturas que también podemos observar que van más a lo natural, al tiempo en el que se dé o algo así. Entonces me gustaría saber de qué forma se ve esta planificación de los hijos o esta concepción de los hijos en su cultura. Bueno, algo muy importante, y es que casi siempre la madre en esta región de parte de Colombia somos muy matriarcales y nosotros buscamos quedarnos siempre en la casa. La mamá también siempre busca que por mucho que los hijos quieran independizarse, buscan la manera de que se mantengan en la casa, entonces se convierten en muchas veces en algunos hogares extensos, ¿verdad? Entonces usted llega a una casa de una familia afro en algunas ocasiones y va a encontrar de que ahí vive la hija con su núcleo familiar, pero también la otra hermana también se encuentra con su núcleo familiar dentro de esa familia extensa, y se juega un papel importante dentro de la conformación de la familia. Esa independencia no se tiene así tan arraigado. Sí, es uno de los compromisos hacerle su
su casa, ¿verdad? Pero mientras más se pueda mantener en el núcleo familiar, mejor todavía, porque permite todavía seguir conservando, pero también seguir manteniendo esa esencia de familia viva. En cuanto a los temas de planificación y a los temas del pensamiento de la familia, aquí seguimos viendo todavía una costumbre muy arraigada, y es que después que el padre tenga el sustento del cultivo, ¿verdad? Del cultivo de la yuca, el maíz y el plátano, no se mide el número de hijos que se van a tener, ¿verdad? No se mide si se van a hacer 2, van a ser 3. Hemos llegado a tener familias que han tenido hasta 13 hijos en la comunidad, 12, 10 hijos, ¿verdad? Entonces no se ve una planificación de pronto hoy sí en estas nuevas generaciones, nosotros la podemos tener, pero en la generación de mi mamá hacia abajo no se tenía esa planificación, ¿verdad? Solamente que se contara con el sustento, más allá de pronto de un proceso de formación, de que los hijos pudieran salir adelante, ya con que tuvieran un quinto de primaria, ya eso era una graduación y ya era algo grande al que se llegaba dentro de estas comunidades. Entonces, los números se miden a medida que tiene el padre la capacidad de cultivar. Si tiene esa capacidad de cultivar, pues así se va teniendo el número de familias. Ok, sí. Incluso, pues, como usted mencionaba, que estas familias se vuelven extensas, donde no simplemente está el núcleo familiar de un hijo, sino también el de la otra hija, pues podemos ver que también aquí entran a jugar un papel fundamental todos en cuanto a la educación de estos niños, de estas nuevas partes de la familia. Entonces, al igual que en otras culturas, podemos ver que se van más que todo a lo cultural, a la educación cultural, al mantener estas creencias, estos conceptos. Entonces, ¿de qué forma o cómo se vivencia esta educación cultural en su cultura? ¿Cómo podemos observarla? Bueno, aquí juega un papel muy importante los mayores dentro de la comunidad y sobre todo de nuestras comunidades. Bueno, en casi todas estas culturas y grupos étnicos vemos que las personas mayores juegan un papel trascendental, sobre todo en nuestras comunidades. El mayor es casi siempre el tío de la familia y es el que se le debe pedir el permiso, la autorización para cualquier actividad que se vaya a hacer, pero también existe mucho el respeto. El respeto, así sea entre jóvenes, se ve un respeto y un respeto muy familiar y muy arraigado a la cultura. Esos valores culturales que se le abonan, como el vaya y pídale a su tío que él me mande la yuca, pero también esa potestad que le da el padre de familia a que si lo ve a usted por ahí jugando o lo ve haciendo algo mal hecho, dele sus pencazos, ¿verdad? Entonces eso se respeta y se valora mucho y da un fundamento mucho en esos valores, ¿verdad? Familiares, pero en esos valores también comunitarios, que para uno, cualquier persona de la comunidad es su tío y cualquier persona de la comunidad representa un respeto, ¿verdad? Y se debe respetar a cualquier persona, no importando que sea su familia o no sea su familia, siempre que sea la comunidad, genera ese respeto. Y como vaya el grado de adultez, ¿verdad? Así va a ser pues ese respeto que ven y teniendo los menores frente a esas personas adultas o mayores de la comunidad. Me parece muy interesante el hecho por ser una familia extendida que tomen en cuenta todas las partes de la comunidad, ya sean hermanos, primos, abuelos, todos toman un granito de arena para la crianza, la educación de las nuevas personas que forman parte de esa familia, que les inculcan cultura, tradiciones, nuevas enseñanzas y más que todo esas enseñanzas ancestrales que se van dejando de generación en generación. Pero ¿qué sucede cuando pasamos por una etapa que se llama el síndrome del nido vacío? En algunas culturas, como lo pueden ser la cultura de las familias mestizas, los padres principalmente pueden sentir ese dolor, ese vacío de que sus hijos se vayan de sus casas, ya sea porque formaron su familia, ya tienen su propio núcleo familiar, o por trabajo en el exterior, o por X causa que la persona quiera ser independiente. Pero
van afrontando nuevas etapas de que ese hijo ya no está, ya sea porque lo extrañan, porque sentían un apoyo emocional de su hijo, de sus hijos. Pero, ¿qué pasa en esas comunidades cuando tienen esa aferración de que la comunidad, toda su familia está siempre presente? Cuando llega ese momento de que alguien, por cualquier motivo, sale de la comunidad, ya no está en ese núcleo familiar del que usted nos habla, ¿qué pueden sentir o pensar el resto de los familiares? Y en contraste, como el pensamiento de que no lo hagan. Bueno, frente a esa pregunta, sí genera bastante angustia y preocupación por parte de la familia, esa ausencia o ese vacío en ese núcleo familiar, a tal punto que hemos evidenciado todavía en familias donde no se hallan, no se encuentran, de que esa persona salió de ese núcleo, ¿verdad? Y le siguen guardando sus alimentos. A la hora del almuerzo todavía lo llaman o le guardan el almuerzo, ¿verdad? Y no se encuentra, es un vacío muy grande, como le decía al inicio, jóvenes, la familia es extensa. Mientras más cerca usted tenga a su hijo, a su hermano conviviendo con usted, eso va a fortalecer más esos lazos familiares, y no se haya muchas familias o muchas madres se resienten con los yernos cuando le desprenden a su hija de su hogar, y muchas madres también con esas yernas cuando le desprenden a sus hijos de su núcleo familiar, porque le deja ese gran vacío. Le deja ese gran vacío al interior de la casa. Y si la persona juega un papel interesante dentro de ese núcleo, como el liderazgo dentro de la familia, pero también esa persona alegre y recochera, puede llevar a circunstancias de enfermedades, de muchas enfermedades por parte de los padres, porque experimentan un silencio, un vacío que antes no lo habían experimentado. Bueno, y ya anteriormente nos hablaba del respeto que se tiene en esta familia, que se tiene un respeto que las personas mayores pueden mandar a los menores a ser mandados o darles unos pencazos, como usted dijo. Pero quiero evidenciar cómo se vive en esta cultura la etapa del envejecimiento. Sabe que tiene un respeto, que cuando una persona va siendo mayor va tomando más respeto, pero cómo se vive en su cultura, en la afrocolombiana. Se tiene el respeto hacia los mayores, no se tiene respeto hacia los mayores, porque hay adolescentes que no tienen ese respeto, sino que hacen las cosas en base a lo que ellos piensan o como ellos vivencian las cosas. Entonces, ¿cómo se vive eso, esa etapa de envejecimiento ahí en su cultura? Bueno, teniendo en cuenta que nuestras comunidades negras en el departamento de La Guajira no son comunidades tan extensas, pues los pueblos logran son bastante pequeños, y hacen que haya un mayor relacionamiento entre la misma comunidad y que todos nos podamos conocer. Teniendo en cuenta todo lo anterior, eso hace mayoritariamente o tiene mayor fuerza cuando la persona ya lo va conociendo y va creciendo, ¿verdad? Y va viendo de pronto esos usos, esas costumbres y ese respeto que le tiene el padre hacia algún familiar, así lo va llevando también estas nuevas generaciones. Hoy se vive que en estas comunidades se conserva todavía mucho respeto hacia el mayor, y a medida que va envejeciendo, pues se tiende a tener mayoritariamente ese respeto, porque siguen siendo una figura con autoridad dentro de la comunidad, y a medida que va envejeciendo, pues va adquiriendo mayor respeto por parte de las nuevas generaciones, y eso hace que no se pierda, que eso pase de generación en generación, y que se mantenga siempre viva esa esencia del respeto hacia esa persona que va envejeciendo, y también ellos son los sabedores ancestrales, ¿verdad?, dentro de la comunidad, y son a los que se le consulta. Y mayoritariamente son ellos los que soban el pie, los que soban el brazo, los que van a hacer algún tipo de rezo, y se tiene esa referencia de esa persona mayor, y al tener esa referencia se conserva todavía ese respeto. Bueno, ahora teniendo en cuenta lo que usted nos dice sobre ese respeto que se les tiene a las personas mayores,
Tengo una etapa que es muy importante en todo este ciclo familiar y es la de la jubilación y la senectud, como le decía mi compañero. Cuando hablamos de jubilación, tenemos entendido que las personas dejan esas actividades laborales para enfrentarse a ese envejecimiento, pero también en algunas culturas lo ven como una manera de ponerse más al tanto de esas actividades más espirituales o también más de tranquilidad o de enfrentarse más al hecho de enfrentar ese proceso como pareja, porque pueden haber retos, pero también lo pueden aprovechar para evolucionar. También teniendo en cuenta que algunas personas pueden aprovechar también todo lo que han hecho durante toda su vida, ese legado que han dejado, y aprovecharlo ya sea haciendo alguna actividad diferente, si quieren viajar, si quieren tener un emprendimiento como se ve hoy en día, que muchas personas mayores no les gusta quedarse con ese hecho de tener el título o etiqueta de está jubilado, sino que hace algo más aparte de lo que hacía laboralmente. Pero algunas personas no lo ven así, algunas personas se enfrentan a ese dolor, a ese proceso o pensamiento o etiqueta que les da la sociedad como ya no hace nada o ya vulgarmente le dicen, faltándole el respeto, ya no sirve para nada porque ya tiene cierta edad y no nos conviene tenerlo laborando o alguna cosa en particular. Pero, ¿qué pasa en la comunidad afrocolombiana cuando se llega a la jubilación? ¿Hacen algo diferente aparte de ese trabajo que tenían anteriormente? ¿Y qué papel o rol juega la comunidad aparte para darle ese apoyo a las personas cuando pasan por ese proceso y mayormente en el proceso en pareja? Bueno, teniendo en cuenta y basado también en lo que ha sido la construcción de las comunidades afro a nivel, pues, América, ¿verdad? Que han sido comunidades que inicialmente vinieron en un proceso de esclavitud y que ese proceso los conllevó a ellos a que se tuvieran que remontar más que todo a labores agrícolas, ¿verdad? Y pesqueras. Casi nunca vamos a encontrar nosotros miembros de comunidades negras que le van a hablar a ustedes de una jubilación en en una labor formalizada, ¿verdad? Sino que casi siempre van a vivir desde la pesca y de la agricultura. Y se vuelven entonces ellos cuando ya les llega ese momento de ir dejando esas actividades agrícolas y pecuarias que realizan, se vuelven bastante renuentes a dejarlas. A tal punto que terminan, si ya no puede ir al cultivo, terminan haciendo una huerta en la casa, pero siguen ellos con esas actividades agrícolas, siguen ellos limpiando el montecito que les sale al patio de la casa, con tal de mantenerse ellos en esa esencia y de mantenerse útil, ¿verdad? Ya cuando llega así alguna invalidez o más que todo ya el cansancio, porque estas comunidades de nosotros casi siempre tienen que trabajar expuesto al sol y uno de los factores que más se le va desgastando es la vista, ¿verdad? Debido a las altas temperaturas, es la vista. Entonces ya comienza el cuidado de esos hijos mayores o esos hijos que iban teniendo ahí en el hogar, y también juega un papel la otra persona que está en esa edad que lo llega a visitar. Allá en las comunidades, podemos hablar en casi todas las comunidades negras, se da del que todavía a usted le llevan el platico de comida a su casa, y si tiene que repartir 5 platos por fuera del de la casa, usted va y lo reparte y le entrega a la vecina, a la tía que está por allá. Entonces, al momento de llevar ese almuerzo, de una vez le hace la visita, ¿verdad? O al momento de darle esa comida, le hace esa visita. Si es en las tardes, le hace esa visita y comparten con ella ese tiempo. Y lo mismo va pasando con los adultos que puedan todavía salir, van y comparten en esas otras casas y se pasan el día en esa casa donde tiene mayor afinidad. Entonces, de esa manera se vive la jubilación. No tenemos todavía esas grandes oportunidades donde podamos decir que estas comunidades afro cuentan con estas oportunidades de jubilarse y tener una jubilación y quedarse disfrutando o viajando, no, sino que ellos siguen permanentemente en sus actividades agrícolas y pecuarias.
Muy interesante este punto de vista porque se resalta el hecho de que coincide con la última etapa, que es muy significativa y que para nadie es un secreto, y es el hecho de la muerte. En este sentido va relacionado que se puede decir que hasta el final de sus días ellos van a estar haciendo lo que saben hacer, lo que es la agricultura o la pesca, conviviendo de eso y viviendo de ello por el resto. Pero también con relación a la muerte existe lo que puede ser la ausencia o pérdida del sentido de la vida. En algunas culturas o familias se puede decir que el sentido de perder a un ser querido, por ejemplo, puede ser un impacto muy significativo que le puede hacer perder el rumbo de lo que venía haciendo ya esa persona, como lo puede ser trabajar, mantener a su familia o estar en constante educación. Quisiera saber un poco cómo se vive esa pérdida de un ser querido, o en otro caso también el sentido de pérdida del rumbo de la vida, ya sea por la muerte de un familiar o por alguna otra causa, pero ese sentimiento de que no siento que estoy haciendo algo concretamente o que perdí el rumbo. Cómo juega también un rol fundamental la comunidad o la familia en este caso para apoyar a la persona, y que en algún caso, si es por la muerte de un familiar o de otra persona, cómo esa persona recobra sus emociones o su sentido de pertenencia para decir yo puedo seguir adelante, o en el caso externo de cualquier otra causa, decir no, yo puedo encontrar nuevas opciones para seguir adelante. Bueno, con esta pregunta tendríamos que partirla en dos. En una primera parte, en esa partida del envejecimiento, y cuando ya la persona envejece y pues la llama a Dios a partir, se siente ese gran vacío porque siempre uno no quiere desprenderse de sus seres queridos, y por mucho de que ya pues haya cumplido su ciclo y haya sido llamado, pues uno le duele mucho esa partida, y sí se siente ese vacío dentro del núcleo familiar. En algunas comunidades negras se practica el umbalui y se ve como esa felicidad que ahora sí va a tener esa persona, porque aquí lo que se tenía en la tierra era un sufrimiento, ahora sí va a tener esa tranquilidad y esa alegría desde el cielo, ¿verdad? En algunas comunidades, como en el caso de las comunidades negras que podemos encontrar en San Basilio de Palenque, ¿verdad? Todavía para nosotros aquí en La Guajira y más en esta región Caribe, más arriba, ¿verdad? Sí vemos esa pérdida, como esa ausencia de esa compañía que se tuvo durante mucho tiempo. Pero yéndonos más al contexto comunitario, hablando de la comunidad en sí, al corregimiento de Juan y Medio y sus pobladores, hoy la pérdida han sido más enmarcadas en el conflicto armado, ¿verdad? Y el vacío ha sido más grande aún, porque no ha sido una muerte natural, sino ha sido el conflicto armado la que ha ido dejando ese gran vacío en estas comunidades, y el rumbo sí se ha perdido de muchas personas. Muchos han tenido pérdida de la memoria, muchos han tenido situaciones bastante traumáticas a tal punto de quitarse la vida. Jóvenes, hoy tenemos un dato de aproximadamente 11 jóvenes que por la ausencia de su mamá, y otros por la ausencia de su papá, como líder de su casa, como orientador de la familia, no encontrarse en el núcleo familiar, si han experimentado esos grandes vacíos y si han sufrido y han generado en ellos unas grandes secuelas a nivel emocional, que lo ha llevado a tomar este tipo de situaciones. Entonces, esa partida ha sido bastante dolorosa, pero la comunidad ahí ha tomado siempre la vocería de tener ese acompañamiento. Con un último caso que tuvimos en la comunidad hace aproximadamente 4 meses, con los grupos al margen de la ley, y que asesinó a un docente en esta comunidad, se sufrió mucho, y la familia experimentó ese dolor, pero no desde la comunidad, no alcanzó a superar ese dolor en la comunidad, y se hacía necesario que ese duelo se viviera en la comunidad.
toda vez que el profesor no pudo ser sepultado en la comunidad por temas de temor al orden público, no se le pudieron hacer sus misas dentro de la comunidad. Eso generó en la comunidad mucho dolor, y se hacía necesario que se viviera ese duelo al interior de la comunidad, porque la comunidad no solamente ese duelo lo vive una persona, lo vive el núcleo familiar más cercano, sino, como le hablaba anteriormente, lo vive toda una comunidad. Y cuando se tiene la partida de un familiar, pues toda la comunidad en las tardes le hace esa visita. Entonces, durante varios meses no falta siempre el que llegue de la comunidad y visite la casa donde hubo el duelo. Entonces se logra surtir ese dolor que de una manera u otra se vivió. En este caso no se había hecho eso, sino que se había sufrido el duelo, pero no se había sellado. Ese dolor no se había sellado, sino hasta hace poco, aproximadamente un mes, es que los familiares han ido retornando al territorio y han abierto esas viviendas que estaban cerradas, y ya se ha ido superando ese duelo que se tenía. Bueno, profe, me parece muy interesante también el hecho de que compartan incluso la etapa del duelo en comunidad para sentir más apoyo, para sentir que el proceso es más ameno, en el sentido de que tienen ese apoyo no solo de una pareja, de sus hijos, sino de los tíos, los abuelos, el vecino, que aunque porque es una comunidad tan cercana, como los dijo, no es tan extensa en el sentido de que hay demasiadas personas, aún así se apoyan mutuamente. Y esto, para cerrar, me parece muy interesante con la última pregunta, y es que para su etnia en general, ¿qué es el significado de la familia? Bueno, el significado de la familia encierra un gran potencial, porque es ese núcleo, ese eje central, el que le va a permitir ejercer, pero el que le va a permitir también crecer con unos principios y unos valores, y juega así entonces ese papel primordial para la etnia afrocolombiana. La familia, así sea una familia bien extensa, juega el papel central, ese núcleo, ¿verdad? Esa esencia de lo que es el padre, lo que es la madre, esa esencia primordial y esencial para la toma de sus decisiones, para emprender un negocio, para emprender una nueva oportunidad. Sí, la familia juega un papel, porque alrededor de la familia y basado de la familia es que se toman esas grandes decisiones, ¿verdad? Entonces sí juega un papel esencial la familia. ¿Y el mensaje? Bueno, para cerrar el video, esta entrevista, podemos decir que ninguna comunidad es igual. Toda comunidad vivencia sus experiencias de una manera distinta. Hay comunidades como la mía, en este caso mi pueblo, que regularmente son familias nucleares. Entonces, se tiende a compartir con su familia, si viven en el mismo pueblo, pero la familia es tu familia de tu casa. Entonces es distinto. Aquí se vive familias extensas, familias de que está el tío, está el sobrino, está las otras personas que hacen parte de esta comunidad, los abuelos. Entonces tenemos que respetar cada una de las tradiciones de cada cultura para que sí podamos tener una armonía entre todas las comunidades, porque si no respetamos una tradición, lo que vamos a hacer es formar discordia. Entonces, para que no pase esto, respetemos y tengamos en cuenta que cada quien vivencia las cosas de una manera, cada comunidad es un mundo, cada persona es un mundo, y no todo pasa igual en todas partes. Muchas gracias. Gracias por su compañía el día de hoy, por hacernos esta entrevista mucho más fácil, gracias a todos sus conocimientos, y compartir todas estas experiencias no solamente con nosotros, sino con todas las personas del ámbito académico que lo pueden llegar a ver. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias por tener este tipo de componentes y este tipo de componente con un enfoque diferencial étnico que todavía permite potencializar más las distintas tipologías de familia que tenemos en el país. Gracias a usted. Para concluir con nuestra entrevista, vamos a resaltar la importancia que tiene la multiculturalidad en la vivencia de cada etapa. En el ciclo de vida familiar se tienen varias etapas las cuales se vivencian de forma completa, pero con experiencias y tradiciones de forma diferente.
En nuestra entrevista con el señor Leonardo Ochoa evidenciamos cómo la cultura afro las evidencia. Después de analizar y comprender todo lo dicho en la entrevista con el señor Leonardo Ochoa, perteneciente a la comunidad afrocolombiana, tenemos un gran repertorio para hablar y hacer comparaciones entre la etnia afrocolombiana y la etnia mestiza. Por ejemplo, muchachos, algo que me impactó por mi parte es los lazos tan fuertes que tiene la etnia afrocolombiana. Desde la niñez hasta la vejez existen entre ellos lazos muy fuertes que hace que tengan una familia extendida. Desde la conformación de una pareja hasta el matrimonio, la crianza de sus hijos, ahí se ve una familia muy extendida. ¿Por qué? Porque no solo participan la familia nuclear a la que estamos acostumbrados en nuestra familia mestiza, sino que participan tíos, sobrinos, abuelos, que son de gran relevancia en la comunidad como tal. A diferencia, como ya dije, de la familia mestiza, que nosotros tendremos a ser más nuclear, o sea, solamente padres e hijos y en caso tal, abuelos. Entonces eso me impactó mucho, el hecho de que ellos tengan en cuenta a gran parte de su comunidad para poder crecer personal, emocional y hasta mentalmente, tienen relaciones muy fuertes. Y eso los ayuda a crecer como familia y a que las etapas del ciclo de vida familiar se den de la manera pertinente según sus creencias y según su cosmovisión de cómo ven ellos al mundo que los rodea. Entonces, por ejemplo, también se mencionó en la entrevista el noviazgo. ¿Cómo se da ese noviazgo que no es como en en las familias mestizas, que de pronto es la pareja, la muchacha y el muchacho, y van a tener citas solos, se van a comer un helado solos? No, aquí la comunidad tiene gran influencia en este noviazgo. Lo mismo pasa con el matrimonio. Cuando se van a casar, la comunidad tiene influencia en esa relación como tal. Y así se va extendiendo la familia. Claro, muy importante todo lo que destaca Shaira, y sí, es muy importante y muy bonito, siento yo, que ver cómo dentro de estas culturas, como por ejemplo la afrocolombiana, que es de la cual hablamos ahora mismo, crea esos lazos tan profundos dentro de sus familias. Y algo que a mí me impactó muchísimo y era algo que veíamos de lo que nos hablaba el señor Leonardo, que fue a quien entrevistamos, y es de cómo se ve aquí la concepción de los hijos, cómo se ve la planificación de estos mismos. Pues a diferencia de en otras comunidades, otras etnias, como por ejemplo la mestiza, pues que vemos que se enfocan más en sí mismo, es algo primero personal y luego familiar. Primero trato de crecer yo mismo, estas parejas por ejemplo tratan de crecer primero en cuanto a conocimiento, monetariamente, porque es algo fundamental para la crianza de los hijos y para poder brindarles un óptimo desarrollo. También se enfocan mucho en crecer emocionalmente y en sentirse primero listos para poder tener hijos. Aquí podemos ver que a diferencia, como nos mencionaba, en la cultura afrocolombiana, pues se ve que mucho a lo natural, por así decirlo, pues algo que un pensamiento que se tiene mucho, y es que el padre, que en este caso es el proveedor, pues por medio de sus labores que tenemos, por ejemplo, que se dedican a la pesca, a la agricultura, entonces teniendo en cuenta a cuán tienen la cantidad de hijos a las que esta labor les permite mantener. Se mencionaba también que dentro de su cultura afrocolombiana se podían ver familias hasta de 13 hijos. Pues claro, estos aquí no planifican los hijos ni nada de esto, sino a lo natural, a los que se van dando, pero tienen mucho en cuenta a cuántos pueden mantener. Como les mencionaba, se han visto familias de 13 hijos, entonces ver esta gran diferencia que hay entre comunidades, pues que aquí se ve algo mucho más personal, mucho más familiar. Se llegan a acuerdos de que de pronto una familia que quiere 2 hijos solamente, quiere 3 hijos solamente, a diferencia de la afrocolombiana, que se ven más hijos, una familia mucho más grande. Pues claro, sabemos que en esta familia no simplemente se ve involucrado el padre y la madre en su educación, sino pues que aquí entra toda la cultura. Entonces digamos que ahí tienen puntos adicionales, por así decirlo, en cuanto a la crianza.
Entonces eso me parece muy importante y muy pertinente destacar y reconocer toda esta labor y todo esto que involucra a la formación y al tener los hijos en esta comunidad. Me parece muy interesante estos puntos que han abarcado Chari y mi compañero Andrés, porque van conjunto a lo que es esa etapa de la crianza y la educación de los hijos. Y es como lo comentaba Chaira, no solamente son los padres, no solamente son los hijos en esa familia nuclear, sino que va más extendida. Y es que los padres le dan esa autorización a las demás personas o a los demás miembros de su familia para tener una cierta autoridad, ya sea en la crianza o en la educación de los hijos. En la educación podemos hablar de darles conocimientos de las tradiciones, de su cultura, enseñarles ciertos valores que ellos valoran demasiado, y esa cierta relación o diferenciación que podemos tener con una familia de la nuestra, como lo puede ser la mestiza. Y es que normalmente las familias mestizas, que pueden ser mayormente una familia nuclear, tiene esa concepción de que la educación o las reglas impuestas a los hijos son por los padres. Sí, conocemos perfectamente que los abuelos, por ejemplo, pueden aportar cierto granito de arena en relación a la educación o la crianza. Muchas veces los padres dejan al cuidado de sus padres a los hijos de ellos. O sea, los abuelos cuidan a sus nietos sin ningún problema. Pero normalmente toda la responsabilidad recae en los padres, en la madre y en el papá. Entonces vemos esa diferencia, como nos comentaba el señor Leonardo Ochoa, y es que todas las personas que hacen parte de esa comunidad están involucradas en esa crianza y educación. Los niños, y para los niños desde muy chiquitos no es nada extraño que cierta persona, un vecino, un abuelo, un tío lejano, les dé un consejo, les dé una opinión acerca de algo que esté haciendo, acerca de un trabajo, si desde chiquito se quieren ir con un vecinito a pescar o a la agricultura. Perfectamente ellos le dan el voto de confianza desde muy temprana edad y dicen, no, esto acá es normal, que mi hijo vaya, aprenda de otras personas. ¿Por qué? Porque no se encierran en un solo núcleo de que solamente tiene que aprender de la madre o del padre. No, ellos son conscientes de que pueden aprender muchas nuevas cosas de otras personas, son puntos de vista diferentes, y como lo comentaba nuestra compañera Chaira, esa cosmovisión que pueden tener de diferentes personas, esas opiniones. ¿Para qué? Para que vaya fortaleciendo esa construcción de su propia opinión del mundo, de las personas, de la educación, de cómo son las cosas. Entonces eso me parece un punto muy, muy importante, porque le dan ese valor y un rol que en nuestra familia mestiza solo cumplen normalmente los padres y abuelos, pero ahí no. Y eso es tan valioso, de que tengan la confianza de decir, no, tú eres mi vecina, pero yo te doy la autoridad de que si un día tú ves en malos pasos a mi hijo, me lo hagas saber, o díselo a él, aconsejelo. No se ponen bravos, no, y para los niños es sumamente normal. Me parece algo muy importante de tener en cuenta. Vale, también pues muy interesante lo que han dicho, y siguiendo en la línea de los hijos, voy a resaltar algo muy importante que mencionaba el profe Leonardo, y es el hecho de que se vayan de esa familia extendida que tienen en la casa. El hecho de que están acostumbrados a ese núcleo, a pesar que es tan extenso, que se ha cerrado a la vez, que es una comunidad donde todos aportan, que es una comunidad donde todos contribuyen, que es una comunidad donde todos crecen juntos. Y el hecho de ese nido vacío en nuestra comunidad, por lo menos mestiza, es esa ausencia de que, bueno, un hijo comenzó la universidad y pues se fue de la casa, o se independizó, o comenzó una vida. Pero en la comunidad afrocolombiana, por lo menos, algo que decía el profe muy puntual era que cuando a la niña o a la mujer no la aceptaban la pareja, ella lo que hacía era que envolvía el pilón del maíz en la hamaca y le hacía creer al padre que todavía estaba ahí. Entonces, el hecho de que le guardan ese respeto como para disminuirle de pronto el sufrimiento al papá, o de que el papá todavía, si sirven la comida, pues le ponga el plato de ella, o si depende del varón, también le coloquen el plato, de que todavía hagan cosas de pronto y los tengan en cuenta sin ellos estar ahí, cosa que en la comunidad mestiza, a pesar que es un choque emocional más grande, es como que los padres ya se desprenden del todo y entran como en esa tristeza. Y como lo decían ustedes, como es una familia extendida, la afrocolombiana, los padres no están como solos, porque siempre en la casa está un tío, siempre en la casa está un abuelo. Entonces la cultura tiene mucho que ver como a mitigar ese dolor o ese sufrimiento. También el profe hablaba algo muy bonito, y es que, bueno, me independicé de mi casa, comencé la universidad, pero
pero nunca dejo como ese núcleo, nunca dejo como esa familia. Siempre de pronto vengo de vacaciones y regreso a mi casa, no es como me independicé y me fui, o estoy con mi familia y pues como lo tocaba mi compañera Chaira, el matrimonio, y siempre me quedo como ahí, o sea, nunca es como que en sí dejan el nido totalmente. Sí, también mencionaba de pronto que salía a repartir almuerzos y de pronto le llevaban a la tía, a la prima, a la abuela, entonces no se despegaban totalmente de ese núcleo. O sea, no era como el síndrome de nido vacío como tal, como lo asimilamos nosotros como familia mestiza, que es ya un abandono por completo. O bueno, vamos de vez en cuando, vamos los domingos, o nos cambiamos de ciudad. No, en la afrocolombiana es como que siempre siguen siendo una familia extendida, siempre tienen ese acompañamiento y demás. Entonces, algo muy bonito el hecho de que siempre son como, nunca son individualistas, sino que siempre son como arraigados a su cultura. Sí. Bueno, y ahora, continuando con algo que dijo mi compañera Rangeli, que es el respeto que se tienen entre todos los miembros de la cultura. Más que todo son a los miembros con mayor edad. ¿Por qué? Porque a estos miembros se les considera respetados. Se les considera respetado porque entre más edad tenga la persona, va transmitiendo más el conocimiento, va guardando más conocimiento y son símbolos de sabiduría en su comunidad. A diferencia de nuestra población mestiza que no lo hace. O sea, sí puede darte un consejo, puede decirte algo, pero los jóvenes casi no lo toman en valor. ¿Por qué? Porque ellos todos creen que lo pueden conseguir de otro lado. En cambio no, aquí todo el conocimiento importante lo tienen las personas con mayor edad. Entonces este conocimiento se va transmitiendo de generación en generación para que pueda mantenerse su cosmovisión de esta comunidad. En ese sentido, los ancianos o los abuelos son más respetados en estas comunidades que en la comunidad mestiza. En este caso, los abuelos, mientras más edad van teniendo, van perdiendo su proactividad, aquí son cuidados y valorados hasta que ya fallecen. En cambio, la comunidad mestiza regularmente lo que hacen es que cada abuelo, cada familia tiene su casa aparte, entonces no son parte de esta familia. Entonces, para deshacerse de ellos, se podría decir, o para darle una mejor vida, lo que hacen es llevarlo a un lugar donde los atiendan, y esto puede hacer que ellos se deterioren más rápido. ¿Por qué? Porque están fuera de su familia. De pronto ellos crecieron con la ilusión de como criaron a sus hijos, le iban a agradecer con la misma gratitud, que es que los cuidan a ellos, pero no, los mandan a un lugar donde los cuidan otras personas, donde de pronto no se sienten cómodos, y esto hace que pueda ocurrir una enfermedad mental y se deterioren más rápido. Entonces aquí prevalece la importancia de cómo tratamos a las personas que nos rodean, a nuestro núcleo familiar. Bueno, sí, claro, es muy importante y sí, muy importante saber eso que acabas de mencionar, y muchas veces eso que se ve en otras comunidades por fuera de la afrocolombiana, de que mandan a los ancianos a ancianato, por ejemplo, puede llegar a ser muy contraproducente. Otro punto que a mí me pareció muy importante y es cómo esta comunidad vivencia lo que es el matrimonio. Pues aquí vemos que el matrimonio no es algo individual, sino una unión entre familias, o sea, y aquí se convierte en algo más extendido, pues no te casas simplemente con marido y mujer, sino que se involucran los padres, los abuelos, entonces tiende a ser algo más extendido y que también entra en cuanto a la educación de los hijos, que es un tema que también me parece importante y pues que el señor Leonardo lo mencionaba y me parece fundamental, y es la diferencia que existe entre estas comunidades en cuanto a la educación. Hablando de educación formal también, podemos ver que en la mestiza pues se va más a lo formal, a tener un título universitario, a adquirir estas habilidades como para enfrentarse a cosas del futuro, pero más enfocado en lo universitario, por así decirlo, en lo formal, a diferencia de estas culturas, por ejemplo, que se enfocan mucho en mantener y preservar su cultura, sus tradiciones, sus conocimientos. Entonces no se van simplemente a lo formal, sino que también adquirir esos conocimientos ancestrales en cuanto a medicina, cultura. Se ven que participan mucho en cuanto a bailes, tradiciones. Entonces pues no se cierran simplemente a una sola educación, sino que también se aprenden de estas cosas de la cultura, y es donde entran a funcionar o a tener un
papel fundamental los ancianos, los abuelos, los mayores de estas comunidades, pues que son los que en ciertas ocasiones o en la mayoría se encargan de transmitir este conocimiento, de enseñarles tradiciones, por ejemplo, las abuelas en cuanto a la comida, la medicina. Entonces, eso me parece muy importante porque es muy lindo el que se preserven estos conocimientos, el que se preserve esta identidad que los caracteriza a ellos como cultura. ¿Sí? Siguiendo la línea de lo que dice Andrés, me parece muy relevante todo esto porque nos ayuda a nosotros en nuestra formación como psicólogos a saber manejar cada una de las etnias que tenemos en nuestro alrededor, por así decirlo. Saber tú cómo vas a llegar a una etnia teniendo en cuenta su manera de pensar, sus tradiciones, sus costumbres, sus bailes, sus comidas típicas, cómo se relacionan ellos como familia. Es muy importante al momento de intervenir a un paciente, porque no solo nos vamos a quedar con lo que nos dice el paciente, sino que vamos a ir un poco más allá de cómo eso que le rodea al paciente también influye en él, cómo tiene la influencia que tiene el entorno en ese paciente que nosotros que va a llegar a donde nosotros. Y no solo pasa en la afrocolombiana, sino que siento que cada etnia tiene su manera de pensar, tiene sus culturas, sus costumbres. Entonces, qué bonito que nosotros hayamos tenido esta experiencia en la que podamos aprender y obtener conocimiento de todas estas etnias que están en nuestro alrededor, para así poder darles un trato correspondiente a su manera de ser, a su manera de actuar, y también conocerlos simplemente para aprender de ellos y tener conocimiento, ya que esto es muy importante en psicología. El conocimiento, la manera de que las personas ven el mundo es muy importante para nosotros como psicólogos en formación. Algo muy bonito a lo que se refería Chaira es el hecho de atenderlos como tal. Y pues algo que creo que extraemos de todo es que la familia que nosotros creemos de pronto no es la misma de todos. No es lo mismo de decir, pues yo vivo en mi casa con mi familia y pues para mí mi familia puede ser mi papá, mi mamá y mis hermanos. Mientras que si estoy con alguien de una cultura afrocolombiana, puede que en su casa su familia sea muy extensa y estén todos como apoyo. Entonces es algo muy bonito aprender que no solo es nuestro punto de vista, sino que están las demás culturas, están las demás como visiones y demás, ¿verdad? Algo que también nos deja de enseñanza es el hecho de, pues, de saber y tener respeto y valorar cada pensamiento, de que el noviazgo de ellos puede ser algo más paso a paso, puede ser algo más tradicional, puede ser algo más cultural, más significativo y demás, mientras que la mayoría de los noviazgos en la cultura mestiza es algo a veces de muy poco tiempo, mientras que en la cultura afrocolombiana, como lo decíamos, se toma su tiempo, se involucra en la familia y demás, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy bonita, de pronto conocer muchos, su tipo de familia, y dos, pues el pensamiento que tienen del ciclo de vida, porque no es lo mismo el ciclo de vida que tenemos nosotros como mestizos al que tienen ellos. A mí también me ha parecido muy importante tocar todos estos puntos sobre las etapas que podemos pasar en el ciclo de vida familiar. Y es también entender, como nos comentó el profesor Leonardo, y es que el significado de familia, aunque puede llegar a ser tan diferente en cada comunidad, en cada cultura, en cada etnia, siempre pasamos por estas etapas. Puede que unos antes que otros, pero las pasamos. Pero hay que tener presente eso, que las pasamos de maneras diferentes, con tradiciones diferentes. Por ejemplo, cuando nos comentaba sobre el cortejo para ser novios, de lanzar una piedrita a la chica, y si la chica la devolvía, era correspondido. Pero luego de eso, habían otros procesos para poder llegar a lo que era el matrimonio. Y me parecen muy interesantes esas diferencias, pero por ejemplo, las podemos relacionar como le comenté al mismo profesor, y era el hecho de pequeños, cuando una chica o un chico quiere enamorar a otra persona, le escribe una cartica y se la envía con otra persona porque no se atreve a enviarla él mismo o dársela él mismo, ¿cierto? Pero son similitudes que se presentan, pero en la misma etapa, ¿cierto?
Y es también importante entender que aunque tengamos un significado diferente de lo que es la familia, aunque el proceso del ciclo termine en lo que es la muerte, pues el ciclo siempre vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque son legados los que vamos dejando, independientemente si tengamos una familia extendida, tenemos una familia nuclear, nosotros dejamos un legado, dejamos tradiciones, dejamos experiencias a los que van detrás de nosotros, ya sean nuestros hijos, nuestros sobrinos. Esas personas van tomando ese conocimiento, incluso lo adaptan mejor a sus tiempos, a su conveniencia, a los que les compete de cierta manera mejor, y les ayuda a adaptarse a todo este mundo que cada día va cambiando de una manera muy sorprendente, pero sin dejar de lado todos esos conocimientos, también como lo comentaba el compañero Julian, sobre esos conocimientos que las personas adultas nos dejan, todos esos conocimientos ancestrales que las personas tienen toda su vida y de una forma u otra las adquirimos, pero incluso a veces no conocemos su origen, y por eso es muy importante hablar con nuestros abuelos, hablar con personas fuera de nuestra familia, conocer cómo eran sus tiempos, cómo viven ellos en familia, cómo se comunican, y tener presente que siempre siguen siendo como un sistema, pero al mismo tiempo dentro de ese sistema hay subsistemas que los diferencian, que unos dependen de otros, y lo que haga uno va a influenciar en el otro, y eso es algo totalmente cierto, y lo podemos ver con todas esas historias que nos contó el profesor. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. A mí me gustaría tocar otro punto fundamental, y fue una de las preocupaciones que nos mencionó el señor Leonardo en cuanto a la influencia y al impacto tan profundo que ha tenido el conflicto armado en su comunidad afrocolombiana, y es que esto les ha afectado en muchos aspectos, en cuanto a cómo estas familias pierden a sus padres, estos hijos pierden a sus padres, y decía que se ha encontrado una cifra en varias comunidades de alrededor de 11 niños que optan por el suicidio debido al vacío emocional que presenta la muerte de algunos de sus familiares, de quien es el proveedor, de quien es el líder, el cabeza de familia en ellos. Entonces, pues es algo muy importante de tener en cuenta y tener en cuenta este impacto, porque a nivel de psicólogos nos sirve bastante para entender cómo afrontarlo, cómo tratarlo. Entonces, sí, tener eso en cuenta de el impacto que ha tenido el conflicto armado en ellos. Bueno, nada que más que decir. A mí me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes por compartir sus puntos de vista, lo que cada uno aprendió, lo que cada uno tomó como nueva experiencia, y brindar la posibilidad de que estos conocimientos que hoy ponemos sobre la mesa sean expuestos, ya sea ante nuevas personas o en prácticas comunitarias, cuando vamos a tomar más experiencias en próximas ocasiones, y que esto nos fortalezca, como lo mencionó los compañeros, como futuros psicólogos. Gracias. Gracias. Gracias.